Buen día a todos. Soy Israel Flores. Yo, vengo representando a la compañía Forvia, Gela. Gela. Ahorita Forvia, yo ya tengo 10 años trabajando en esta compañía, desempeñándome en esta posición de experto de Moodflow o Moodflow Expert. Y bueno, a estas alturas he tenido la necesidad de irme certificando. Es lo que vamos a ir viendo ahorita aquí en la presentación. En la introducción básicamente podemos ver, hay 3 niveles de certificación módulo, no sé cuántas personas tal vez lo sepan o estaban relacionados, la verdad es que hay un mundo de gente que puede estar involucrada en esto de las certificaciones y también hay un mundo de gente que se dedica al Moodflow y no sabe nada de esto, ¿no? Entonces, son 3 niveles, básicamente aquí son los que estoy enunciando. Tenemos está el nivel básico, que es el asociado, o el principiante, y luego ya el profesional, que sería lo que sería como el nivel plata, y el nivel experto. En este caso, la certificación, pues el nivel experto es el más alto, es ya como un máster de lo que es Moodflow al derecho y al revés, en su usaje, interpretación de resultados, etcétera, etcétera, ¿no? En estos 3 niveles, por ejemplo, bueno, el nivel asociado cubre lo que son los fundamentos de simulación de flujo y llenado, interpretación básica de resultados, ¿no? Lo que todos más o menos conocemos. Incluido también hay algunos temas básicos del software, del Synergy. Al momento de utilizarlo, pues bueno, nos preguntan en este apartado específico algunas herramientas que tiene Synergy, cómo se aplican, etc. Más o menos es lo básico. Ya para el profesional, bueno, ya tenemos que buscar el desarrollo de por ejemplo, en mi caso, que yo me dedico al sector automotriz, la optimización de componentes, ¿no? Porque las piezas que yo genero son de alta calidad o tienen que ser de muy alta calidad, entonces optimización de piezas como tal, tanto de apariencia como de performance, es decir, que sean ensamblables, que la deformación no sea un problema. Entonces, en la profesional ya vemos mucho este tema de optimizar, ¿no? Los procesos, el diseño de la pieza misma, cómo desarrollar. Yo en mi caso estoy en una etapa muy previa a la construcción de los moldes. Entonces, desde este punto de profesional vemos abarca todo este tema de optimización de los componentes para que precisamente hagamos un usaje adecuado, como se pensó en un principio, para esta herramienta de Moodflow. Y para el experto, vemos lo que es, en este caso, el diagnóstico avanzado de defectos y validación con datos reales, mucho de la correlación, ¿no? Ya tenemos una pieza, ya existe el molde, ya hay componentes físicos, ver cómo podemos hacer la correlación entre lo que nos entrega el molde físico contra lo que nos entregó la simulación, ¿no? Ver cómo se conectan entre sí, un poco de lo que les preguntaba hace rato, que, bueno, en el caso de algunos componentes vemos temas de que la resina no es tan fiable, entonces, principalmente lo que buscamos en este tipo de casos es la presión y la deformación. Tratamos de ver que coincidan unas con otras y sí, en la mayoría de los casos sí es, en algunos otros tenemos ahí desviaciones, pero bueno. Desarrollo de estrategias y optimización integradas con el diseño de moldes. Bueno, lo que les comentaba, un poco repitiendo lo mismo, tratar de hacer que el molde sea lo más eficiente, lo más... aquí incluso ya a mí no me toca tanto en mi campo, pero ya para este nivel de experto nos involucramos mucho más de lleno en lo que es la construcción del molde. Que si la ubicación de las líneas de enfriamiento, que si utilizar baffles, que si la cantidad de puntos de inyección, bueno, eso desde el principio, pero la interconexión entre ellos, los runners, etcétera, etcétera, todo esto ya también llevado a un nivel más técnico también, por ejemplo. Les digo, en mi caso yo estoy más enfocado en lo que es la pieza como tal, pero ya al involucrarme más en la certificación del nivel experto, tuve que aprender varios temas que involucraban ya el tema de la creación del molde, que ya ahí la lleva de la mano con otro compañero que se dedica a la cuestión de moldes. En este caso, bueno, es mi experiencia, más o menos hablo un poco de el tiempo que se tiene que preparar, bueno, que yo me preparé más bien un poco para las certificaciones. Aproximadamente tuve un año de usaje del software,
y apliqué la certificación para el asociado. En el caso del profesional, de 2 a 3 años más o menos me tardé para tomar esta certificación. Abajo pongo el tiempo que dura más o menos el examen. Muchas personas no se dan una idea del nivel que tienen estos exámenes. En el primer caso, de 2 a 4 horas, no recuerdo bien, pero bueno, al final sí es una cantidad de tiempo que tienes que estar concentrado en este tipo de preguntas que llegan a ser de nivel bastante complejo. Para el nivel profesional, básicamente es todo un día entero. Tengo una anécdota que se me hace luego un poco graciosa. Al momento de aplicar este examen, yo me acuerdo que así empecé un día en la mañana, a las 7 de la mañana, luz entraba por la ventana muy bien, y cuando lo estaba mandando en la noche, eran ya las 8 de la noche y estaba tratando de enviar el examen, y se me hizo de noche, o sea, literal vi como salió el sol y se metió por la ventana y no salí, y se me hizo así el tiempo, me pasaron las 10 horas súper rapidísimo. Y ya para el nivel experto, de 5 a 6 años de experiencia más o menos de preparación, ya va de cada quien obviamente, pero sí más o menos fue lo que yo tomé. Y bueno, este se divide en 3 etapas, un examen teórico de 10 horas y luego un examen práctico de 20 horas aproximadamente, igual consecutivos. Te dan 2 días para que puedas presentar este examen práctico y ya terminamos o concluimos con un reporte que te dan. Este reporte busca el desarrollo y la aplicación de todos los conocimientos que hemos adquirido a través de estos años utilizando la herramienta para la optimización de una pieza, ¿no? De un componente. Puede ser desde lo más sencillo, pero bueno, les digo, hay componentes demasiado complejos, igual cada quien habrá de reconocerlos en su industria. El enfoque del nivel experto exige un conocimiento integral de todos los módulos de Moldflow. Entender, por ejemplo, lo que es la rheología de los plásticos, la orientación de las fibras, cristalización, optimización de warpage, análisis completos, validación con medición de 3D. En el caso de las piezas que son grandes y que la deformación luego llega a ser un tema, también entender cómo podemos nosotros optimizar todo lo anterior para que al final la deformación sea lo más aceptable posible, dar la menor cantidad de problemas a la siguiente fase, que ya sería, digamos, la producción y el ensamble de las piezas. Hago énfasis en esto porque no todos, les digo, yo duré mucho tiempo trabajando, me pasaban una pieza, yo la corría, hacía mis anotaciones, mis observaciones, decía, ¿saben qué? A esta pieza le veo este defecto, a esta pieza le veo este tema, pero ya no había más trasfondo, ¿no? O sea, era nada más entregar reporte y se acabó. Entonces, a este nivel ya es entender muchísimos conceptos que agregan más valor a la simulación y al reporte como tal. En ocasiones, a veces, entender de dónde vienen los problemas o el problema raíz y tener una idea de cómo poder atacarlo, esa es la ventaja que nos da todo este estudio que hemos recibido, bueno, que hemos llevado para poder lograr la certificación. Entender, por ejemplo, en este caso, cómo se comporta. Tenemos varias, nada más que no puedo traer demasiadas o muchas. Cómo se comporta la simulación contra la realidad. Muchas veces también mi contraparte o mi colega de tooling, en este caso, siempre es como una especie de enfrentamiento en el decir, ¿sabes qué? La realidad no es lo que dice Mosley. Siempre me ha tocado enfrentarme con ese tipo de argumentos y nosotros con el tiempo hemos encontrado la manera para decir, bueno, ¿sabes qué? No en todos los casos coincide, bueno, pero en la mayoría sí vemos este tipo de comportamientos y aquí se puede demostrar, ¿no? Aquí vemos como una pieza que Mosley nos decía que se iba a llenar de esta manera, más del 80, el 90% de la predicción se logra, ¿no? Entonces, a través del tiempo hemos ido documentando todo eso y pues logramos generar ese nivel de confianza con la gente, en este caso, que nuestra contraparte de herramientales. Para la industria automotriz, en mi caso, yo me tuve que certificar o me vi empujado hacia la certificación por el tema de General Motors. General Motors, como OEM, nos pide que logremos la certificación a nivel experto para precisamente lograr análisis confiables y repetibles y lograr tener un entendimiento de las piezas que nos pide GM y de incluso la misma gente técnica dentro de General Motors nos pide tener este nivel para que, digamos, hablemos el mismo idioma, ¿no?
Entonces, la norma que menciono aquí, la GMW 16355, enfocada precisamente a Modelflow. Para poder nosotros, bueno, esto es importante, para poder nosotros ser Tier 1, GM nos pide que tengamos esta certificación, entonces es parte de la cuestión que nos ha empujado para lograrla. Las ventajas de la certificación, como ya lo mencionaba, también tener esa confianza en las simulaciones, es decir, que logremos mayor precisión y un mayor nivel de accuracy para poder nosotros entregar una simulación confiable, algo que podamos demostrar que es predecible y ya al nivel bueno, ya al encontrarnos casi en un nivel de expertos o en el nivel de expertos, ya podemos garantizar este tipo de simulaciones, demostrar con simulaciones y también con algunas piezas ya después, dentro de los primeros tiros de las piezas, esta correlación entre ellas. Bueno, por ejemplo, aquí un caso práctico de deformación. Esta imagen la bajé de internet, pero lo hemos visto varias veces en la industria. Al optimizar la pieza, el componente, hemos logrado que la deformación sea conveniente o logremos que nos ayude. Incluso también lo mencionábamos hace un momento, lo que le llaman Windash, para muchos, en nuestro caso lo conocemos más comúnmente como reverse engineering o ingeniería en la inversa, que en este caso tenemos una pieza que sabemos más o menos cómo se va a deformar y ya no tenemos la manera de modificarla demasiado en el molde. Tal vez para lograr esa deformación, pues podemos pensar en crear un molde que contemple, digamos, una pieza predeformada para que al momento de que salga del molde nos entregue la nominal. Entonces, obviamente todo esto lleva de la mano pues muchas iteraciones, varios cálculos, contemplar qué tanta deformación va a tener esta pieza y cómo tratar de lograr al final tener la nominal. Que luego, por ejemplo, es un poco de lo que se ve en el factor de contracción que tienen los moldes, ¿no? Los moldes tienen un factor de contracción pensado en el material que se va a utilizar. Cuando nosotros vamos a expulsar la pieza, bueno, esa pieza se va a contraer y la intención es que nos entregue el nominal. Es un poco más o menos por ahí, ¿no? Lo que estaríamos viendo. Bueno, los módulos y herramientas que le hemos estado utilizando, pues como ya lo saben, el Insight para el análisis mismo de la simulación y el Synergy para el preparado de los modelos, desde modelos muy, muy básicos hasta modelos completos. Lo que a mí me ha tocado modelar, por ejemplo, es desde el nozzle o desde la nariz, digamos, del tornillo hasta el final de la cavidad. Sí, precisamente no hemos tenido o no hemos visto ni se ha tenido la opción de simular desde el husillo y lo que sería la tobera, pero también, por ejemplo, bueno, sí estaría bastante interesante también poder tener esa herramienta. Bueno, en el caso personal, les digo, yo por ejemplo ahorita estoy acabo de terminar mi reporte teórico, mi reporte práctico, perdón, mi examen práctico. Estoy por terminar, bueno, en el proceso de elaborar mi reporte para la certificación a nivel experto y me he dado cuenta o he aprendido muchísimas cosas que normalmente no utilizaba. Dentro de todos esos, por ejemplo, yo nunca utilizaba los scripts. Hay scripts muy, muy útiles, muy, muy buenos dentro del mismo software que te facilitan la vida, digo, a la hora de estar trabajando, estar mallando y estar utilizando elementos en el modelo. Cuando tienes a la mano estos scripts, incluso la generación de reportes, el exportado de resultados, etcétera, todos estos scripts ayudan a cortar el tiempo, te facilitan muchísimo el trabajo y pues bueno. Entonces, durante el estudio que he tenido, utilizando la teoría y los libros que nos entrega, he aprendido cómo se utilizan estos scripts. Por ejemplo, otro tema que me gusta o que siempre saco a la luz es, por ejemplo, el del volumetric shrinkage. En este caso, sabemos que es mucho de interpretación. En el caso del volumetric shrinkage, muchas veces, tratando de explicarle al equipo de desarrollo lo que significa y cómo se interpretan estos resultados, luego llega a ser un tema, ¿no? Entonces, llegan a haber herramientas, diferentes formas de evaluar esto, porque, por ejemplo,
el encogimiento que se ve en las piezas luego genera los defectos de aspecto. Cuando tenemos estas diferentes o varias herramientas que nos ayudan para poder explicar esto, a veces podemos llegar a más audiencia, a más gente, o que la mayor cantidad de personas entiendan de lo que nos referimos. Entonces, al irme preparando, he entendido cómo utilizar estas diferentes tipos de herramientas. Y bueno, el impacto profesional, ¿no? Ya sabemos que el estar definitivamente más preparados, tener más conocimiento sobre un campo, en este caso tan específico, como lo menciona Lorena, tan de nicho, pues bueno, nos abre a las puertas para varias empresas, para varias situaciones, para que nos vean varias, incluso nosotros poder tener como la opción de ofrecer este servicio no necesariamente dentro de nuestra propia compañía. Y bueno, en estos 10 años usando el software, certificándome a través de los 3 niveles, me he dado cuenta de que hay varias formas de interpretar los resultados, así como de correlacionarlos entre sí, y los resultados generan una sinergia entre ellos, algunos son complementos de otros. Sí. Hay varios ejemplos, se me ocurre uno como el del gate freeze, el punto de gate freeze, cuando el gate se congela. Hay como, bueno, 3 o 4 resultados que podemos utilizar dentro de Molflow para poder comprobar el tiempo exacto, y una vez que nosotros ya tenemos esta estimación, podemos entregar este valor aproximado a la gente, por ejemplo, en piso, para que puedan utilizarlo, porque me llegaba a pasar que muchas veces que veían que una pieza estaban empacándola, no sé, con 3 segundos tal vez, y nosotros en la simulación todavía veíamos que el gate aún seguía abierto y todavía faltaba. Entonces había una falta de empaquetamiento, podíamos hacer la corrección, etc. Entonces les digo, este tipo, y luego, pero ¿cómo me compruebas que sí? Ah, pues mira, con pesaje. O ¿cómo me compruebas que sí? Ah, pues mira, en este resultado de Molflow podemos ver el frozen layer. O en este otro, el de temperatura, ¿no? En el punto de transición del material. O sea, varios. Y a través de todos estos resultados, pues ya podíamos nosotros tratar de empujar a la gente a que entendiera un poquito más de dónde venía todo el resultado. Y pues bueno, el camino hacia la certificación requiere dedicación, práctica continua y análisis crítico. Esta acreditación no solo valida conocimientos técnicos, sino también capacidades para resolver problemas complejos de manufactura mediante simulación avanzada. Es lo que me ha tocado trabajar a través de estos 10 años. Y pues bueno, eso sería mi aporte. Muchas gracias, Israel. Un motivo por el cual quería que Israel hablara es porque la certificación de Autodesk de Molflow es gratuita y es una de las pocas cosas que la gente sabe. Lo único que requiere es mucho esfuerzo de parte de quien se está certificando, de que tiene que estudiar. Entonces, el primer examen es bastante sencillo, digo decir sencillo entre comillas porque dura poco tiempo. Los otros exámenes parecen de vuelta a la universidad. Más de uno de los que estamos aquí lo hemos presentado, más de uno no lo hemos aprobado la primera vez, hemos tenido que ir 2 rounds, y es no porque no sepan usar Molflow, sino que uno confía que lo que uno sabe es suficiente para el examen. Y esa es la experiencia que cada vez que me toca entrenar a alguien o que les digo del examen, digo, no asuman que saben usar Molflow. Hay más cosas de Molflow que están en el examen que no lo usamos todo el tiempo. Y por eso es que requiere, es como hacer un diplomado. Hay que comprometerse con el diplomado, estudiar para el diplomado para pasar el diplomado. Entonces, el primer examen parece más sencillo, dura 2 horas, son 60 preguntas, igual es complejo, pero el siguiente nivel profesional y experto son cada vez más complejos. Muchos no lo quieren hacer. Yo cuando me certifiqué experto, no fue hace mucho, me sorprendió mucho saber que fue la número 150 y dije, no hay nadie certificado y es porque nadie quiere ir a esa carrera de vida y a estudiar. Entonces, tiene mucho valor curricular. General Motors ha iniciado esta exigencia de que se tienen que estar certificados y eso ha hecho que cada vez haya más personas que están en ese camino y por eso Israel muy amablemente quiso. Muchas gracias, Israel. Gracias. Yo les digo también.